Muchas gracias. Para comenzar la mesa, la primera ponencia se denomina El ritual de los cuatro caminos, una mirada colectiva para la Dichi Huicha, presentado por Viani Garfías Gallegos. Ella es recientemente egresada de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Tiene un ensayo publicado en la revista Tierra Adentro titulado ¿Y si nos quedamos sin alguien para hablar? Y sus líneas de investigación van hacia la historia social y la historia cultural, con enfoque en la historia de género, de la vida cotidiana, la historia de Oaxaca e historia del cine. Adelante, Viani. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Espero que todo el público que nos sintoniza en este momento se encuentre muy bien y pues también quiero dar las gracias por, la organización de este evento por darnos el espacio para pues exponer este tipo de temas. Les voy a compartir la pantalla para que todos puedan seguir la presentación que voy a dar. Bueno, me van a dar la indicación de cuando ya se pueda ver también en la transmisión de Facebook. Pues como les decía, esta investigación surgió gracias al confinamiento, que tuve la oportunidad de poder indagar más como en esta parte del Istmo. Yo soy del Istmo y la verdad como que lo había dejado un poco rezagado y pues justo el encierro me dio la oportunidad de pues poder meterme un poco de lleno en estos asuntos y pues también tuve la fortuna de tener a mis fuentes pues aquí cercanas también a la mano y pues así realizar este trabajo titulado El ritual de los cuatro caminos, una curación colectiva para la Chiviguicha. No sé si ya se ve bien en Facebook, para que pueda pasar a la siguiente diapositiva. Es que en Facebook estamos desfasadas, entonces tú continúa. Perfecto. Bueno, entonces, primero que nada, los quiero situar geográficamente porque sé que, bueno, el público que nos ve es de distintas partes de América Latina y pues también porque este ritual se da en una región muy específica. Nos vamos a situar al sureste de la República Mexicana, en el estado de Oaxaca. Este estado se divide en 8 regiones y justamente la región en donde nos vamos a enfocar es el Istmo de Tehuantepec, que pues ustedes lo están viendo aquí en la pantalla. Esta región tiene muchísima riqueza cultural y ha tenido pues una importancia a través de la historia. La importancia geopolítica que creo que muchos van a conocer es que justamente aquí se encuentra el puerto de Salina Cruz, que conectándose con el puerto de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, se forma una cinturita, la cintura más estrecha de la República Mexicana y pues justamente es un punto pues muy importante para el comercio, ¿no? Si se habilitara esa zona, que pues ya se han tenido ideas más o menos como desde el siglo XIX, pues ideas concretas, hasta este momento creo que incluso se está pensando retomar, pues sería como de gran importancia económica. Pero no solo eso, ¿no? Tiene muchísima riqueza cultural. Ahorita también está saliendo mucho este tema como de los mushes, que justamente pues también son de esta región. Pero pues la importancia también se remonta a la época prehispánica con los zapotecas, que aquí tuvieron pues uno de sus últimos asentamientos después de la caída de Monte Albán, que fue como la ciudad que estuvo en auge con los zapotecas en la época clásica. Pues cayó como Monte Albán aquí en Oaxaca, se empezó como a fragmentar esta civilización y entonces resultó que en la época del postclásico hicieron un establecimiento en el Istmo de Tehuantepec. Aquí lo que podemos ver pues es una imagen de la zona arqueológica de Guiengola, que pues fue justamente la zona que ellos construyeron, algo así como un fuerte militar y por la cual pues ellos se asentaron ahí y dejaron pues heredadas muchos elementos. Entre los elementos, pues uno que encontramos que es súper claro es la lengua, que pues en el Istmo se habla todavía zapoteco. Hay muchas partes donde todavía se conserva, otras donde ya se está perdiendo, también ahí hay que echarle un ojo. Y otras cosas menos evidentes que se heredaron, pues son las tradiciones colectivas, que pues justamente haciendo un contraste, pues entre como nosotros y nuestra idea como ya más occidentalizada, ya más mestiza, está como más enfocada
a la cuestión individual y en cambio pues en este tipo, bueno, en los pueblos originarios se tendía mucho a la colectividad. El primer ejemplo que tenemos aquí es el tequio, que pues también sé que se da en muchos otros pueblos, que justamente es algo obligatorio para todos los habitantes de la comunidad, tienen que aportar algo a la misma. Por ejemplo, se reúnen para la construcción de un camino, para la limpieza, para la construcción de algún templo, algo que aporte. Otra de la tradición que es muy bonita, que pues quise poner como ejemplo, es la del Mediuxiga, que también es una especie de ritual que se da en las bodas que se hacen en el Istmo de Tehuantepec. Como vemos aquí están dos novios y pues tienen, bueno, el novio tiene en la cabeza, en la frente dinero, y esto es porque el Mediuxiga consiste en que tanto los acompañantes del novio como de la novia les den una aportación monetaria o material para que ellos puedan empezar su nueva vida de casados. Y justamente esto ayuda a la colectividad, porque así como ellos van a formar una familia para que al final aporten a la comunidad, pues ellos también en algún momento van a ayudar a otras personas a iniciar su vida en pareja. Otro de los elementos que también nos competen, que pues son heredadas desde la cultura zapoteca, que también tienen elementos obviamente que pues ya son mestizos, pues son las tradiciones de curación, que ahorita siguen siendo pues muy fuertes en el Istmo, están todavía muy presentes, sobre todo en un lugar llamado San Blas, donde pues es un lugar de curanderas, sobre todo son señoras, son mujeres ya grandes que tienen este conocimiento, que tienen un don, y por eso ellas pueden curar. Pero pues justamente yo les digo que pues ya es algo que tiene varios elementos, porque como podemos ver en la imagen, te curan frente a un altar lleno de santos, ¿no? Que pues obviamente esto viene de la tradición católica, pero pues justamente te curan con esos conocimientos de herbolaria, te dan brebajes, te ahuman, te ramean, te soplan y pues todo. Por ejemplo, estas cosas te curan del susto, del mal de ojo, entonces todo este imaginario colectivo pues viene ya como desde más atrás. Y ahora, estas dos tradiciones, las de curación y las colectivas, se podría decir que en el Istmo se unieron para crear las tradiciones de curación colectiva, que también pues me imagino que existen en muchos otros lugares. Y bueno, ¿para qué se utiliza la curación colectiva de los 4 caminos? Se utiliza para curar específicamente una enfermedad denominada como Xivigicha. Xivigicha es una frase en zapoteco que está compuesta por 2 palabras. Xivi es susto o espanto y gicha es tonto. Gicha normalmente se utiliza para decirle a alguna persona que está tonto, le dicen como, esa persona está gicha. Ustedes también ya lo saben, ¿no? Utilícenlo. Y bueno, entonces literalmente sería la traducción susto o espanto tonto, pero lo que en realidad sucede es que esta enfermedad pues está causada porque te da un gran susto, una gran impresión. Tú no lo puedes contar y pues justamente esto se te queda guardado y como que te atonta. La persona que está enferma de Shivigicha todo el tiempo se la pasa como aturdido y todo esto, entonces es por eso que se le denomina así. Las causas que yo encontré generalmente están relacionadas pues, a situaciones sexuales, aunque quiero recalcar que no es la única causa, sino que también encontré en una de mis entrevistas que se dio gracias a que a una niña como que se la llevaron los duendes, entonces ella quedó muy impresionada porque pues la dejaron como sola en el monte, desaparecieron y había pasado como mucho tiempo, entonces ella no lo contó, se quedó con eso porque pues justo pensó que tal vez nadie le iba a creer o algo así y le dio gicha. Aunque pues generalmente en muchas de las entrevistas, la mayoría está relacionado a situaciones sexuales, por ejemplo, ver a alguien teniendo relaciones sexuales o ver a alguien desnudo y pues así se enferman de gicha. Y pues algo que también me llamó la atención y también es importante mencionar es que imagínense cuánto tiempo tuvo que haber pasado de la observación de esta enfermedad, de la repetición de los mismos síntomas para que ya existan síntomas específicos para saber cuándo alguien tiene gicha, que van variando también de lugar en lugar, pero pues justo estos síntomas generalmente es que las personas se van secando, así lo denominan allá en el Istmo, pero pues lo que pasa es que las personas dejan de comer, entonces adelgazan de manera muy rápida y muy extrema, les da fiebre y también se encuentran pues atontados en estado de shock. Esos 3 pues son los síntomas para identificar la gicha en cualquier lugar. Bueno, aunque no en todos los pueblos del Istmo se da, pero pues sí son los síntomas generales para identificar la gicha, aunque pues pueden ir variando. También en algunos de mis entrevistas encontré que a un niño se le puso la orejita transparente y por eso es que le dio gicha, ¿no? Y en algunos otros casos también las personas llegan a ponerse amarillas o algo así, pues van variando de lugar en lugar.
Y pues justamente para eso se utiliza el ritual colectivo de los 4 caminos. Esto, bueno, ya después de que las personas son diagnosticadas con Shivigicha, proceden a hacer este ritual de curación, que es una de las únicas maneras que existe para curar la gicha. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya se diagnostica y después se hace un llamado como al barrio donde está el enfermo, a la comunidad, anuncian como que se va a hacer un ritual de 4 caminos, y pues llaman a todos los que quieran participar para que puedan hacer como mucha bulla, que mucha gente vaya. Y aunque cualquiera lo puede presenciar, porque se hace en espacios públicos, o sea, se hace en las calles y los cruces de 4 caminos, pues realmente son los caminos que conectan las casas, que conectan el barrio, no todos pueden participar. Y esto es porque en primera se tratan temas que son tabús, ¿no? Imagínense, pues no es tan fácil justamente en el contexto de esos lugares, pues hablar abiertamente de sexualidad y más en los espacios públicos. Y también, pues justamente tiene que ser gente por lo general mayor, porque son considerados pues gente sabia. Y también algo curioso es que participan sobre todo mujeres mayores, que así como las curanderas son las que heredan ese tipo de conocimiento, pues aquí también se considera que ellas heredan como el conocimiento para poder curar de la gicha. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese ritual? Normalmente se hace en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, sale pues la procesión que va a curar al enfermo de gicha, salen con sartenes, con palos, con piedras para hacer ruido, montan al enfermo en un burro o en un caballo y pues así salen como a la procesión por las calles haciendo mucho ruido para desaturdir al enfermo, y cada que llegan a un cruce de 4 caminos, bajan al enfermo del caballo, lo acuestan, o incluso encontré también un testimonio donde enterraron al enfermo y le empiezan a preguntar qué fue lo que pasó, que diga qué fue lo que pasó, si no se va a morir, porque pues sí, también hay ejemplos donde los enfermos han llegado a morir porque se les hace muy tarde el ritual o no se dan cuenta que tienen gicha. Entonces, ya cuando el enfermo está ya acostado, no solamente le preguntan qué fue lo que pasó, sino que le dan como este tipo de confianza, le dan confianza para que él pueda hablar de esas situaciones y ya se vuelve un tipo de teatro, porque las personas, es por eso que también tienen que ser atrevidas, hacen como todo tipo de posiciones sexuales para que el enfermo pues diga qué fue lo que vio, ¿no? Realmente él tiene que ser muy específico al decirlo. Y aquí voy a citar uno de mis testimonios. Abro cita y dice así: señora Chayo y señora Toya hasta se montaban entre ellas, diciendo, así, móntame, así como lo viste, sin vergüenza, quítate esa pena. Cierro cita. Y pues justamente, pues no es tan fácil hacer eso, porque lo que se planea hacer con esto es que el enfermo no solamente diga qué fue lo que vio, sino también lo tiene que actuar, ¿no? Para que al final pues él pueda descargar toda esa pena, todo lo que se guardó en el alma, y así pues pueda irse recuperando poco a poco. Y bueno, aquí lo importante que sea un ritual colectivo, porque esta enfermedad no se puede curar con una curandera normal, sino que tiene que ser este ritual colectivo. Justamente nos regresamos a esa idea de la colectividad de estos pueblos originarios, pues justamente la colectividad es lo que prevalece sobre lo individual, y entonces es por eso que así como la colectividad ayuda a los novios en el Medio Shiga a empezar una nueva vida, también ayuda pues a este enfermo a salir de la enfermedad. También estas creencias como mágico-religiosas que tienen es que el alma se sale del cuerpo, ¿no? De la impresión, el alma se sale del cuerpo, y entonces los participantes también llevan la albahaca que se utiliza para ramear, y también llevan alcohol, se le dan tal vez algunos sorbos al enfermo y también se le sopla como para que el alma regrese al cuerpo, porque pues esa es la creencia que se tiene. Bueno, ahora vamos a pasar al significado de los 4 caminos, que es curioso que en todas las entrevistas que hice pregunté justo por el significado, ¿no? ¿Por qué se hace en 4 caminos? Y lo que pasa es que las personas ya no saben por qué se hace en el cruce de los 4 caminos, como que se ha perdido el significado, saben todo lo que se tiene que hacer para curar esta enfermedad, pero no saben el por qué. Entonces, una de las interpretaciones que yo pienso es que justamente regresándonos a esta idea de la importancia y de cómo va prevaleciendo estas ideas mesoamericanas, es que justo tal vez a nosotros ya no nos suene mucho el número 4, pero en la cosmovisión mesoamericana pues era muy importante porque justamente representaba pues los 4 rumbos del universo. Aquí en Mesoamérica el universo no solo se dividía de manera vertical como nosotros lo conocemos en el plano celestial,
terrenal y pues en el inframundo, sino también se dividía de manera horizontal, que pues justamente eran estos 4 rumbos del universo que estaban relacionados con los puntos cardinales. Entonces, pues justamente el centro del cruce de esos 4 puntos, horizontal y vertical, pues representa un punto de muchísimo poder, incluso una conexión entre esos mundos, y pues también como se cree que el alma se sale del cuerpo, tal vez así sea más fácil que si está en el centro de estos 4 puntos, el alma pueda regresar de pues en alguno de esos rumbos que está perdido. Para explicar esto, poner algunos ejemplos, aquí tenemos una imagen del Códice Mendocino que justamente representa la disposición de la ciudad de Tenochtitlan y podemos ver aquí muy claramente los 4 caminos y en el centro pues un símbolo que es el símbolo del águila sobre el nopal que pues justamente representa algo sagrado. También aquí tenemos un mapa de Monte Albán, ya enfocándonos en la cultura zapoteca, donde podemos ver que también la disposición de la ciudad está de norte a sur, cómo es que las plazas principales están en estos 2 puntos, los juegos de pelota, entonces pues ahí también se expresaba. Y bueno, solamente para finalizar, quiero decir que ahorita ya no existe, ya se está perdiendo el ritual de los 4 caminos. Esta es una frase que me dijo una de las personas a las que entrevisté, que se las voy a proceder a leer. Eso ya se perdió ahorita, las gentes ya no hablan de Xivillicha, los chamacos de ahora ya no saben ni qué onda. Y pues es justamente aquí recae la importancia de este tipo de temas, porque pues ahorita afortunadamente ya tenemos pues más educación sexual, ya hay muchísimas más formas en que los niños puedan, bueno, en que los niños y todos puedan hablar sobre estos temas y pues justamente ya no llegue a ser tanto el pesar de estos temas tabús que pues llegues incluso a fallecer por esto, ¿no? Y pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vianney, por tu presentación. Bueno, continuamos con la segunda ponencia de esta mesa, denominada Historia y Economía de la Magia, Ayahuasca, Bioprospección y Canibalismo en la Amazonía Ecuatoriana, presentada por Benjamín Viteri y Andrés Soto. Benjamín Viteri ha sido estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela de Arte Útil en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Su trabajo de investigación-producción está ligado a la crítica institucional y a las dinámicas sociales en la Amazonía. Ha presentado su obra en países como Ecuador, México y El Salvador. Es miembro de la editorial autónoma Kikuyo y del colectivo de producción artística y curatorial Sindicato. Actualmente realiza su trabajo de titulación sobre el tema chamanismo amazónico y su influencia en el arte contemporáneo ecuatoriano. Por su parte, Andrés Soto ha sido estudiante de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador, Quito. Es miembro del proyecto cultural Casa Uvilla, miembro fundador de la organización enfocada en producción artística y curatorial Sindicato, miembro y coordinador de diseño visual del Laboratorio de Activismo Social y director artístico de la editorial autónoma Kikuyo. Actualmente es parte de la coordinación general del proyecto Archivo Visual Amazónico, proyecto en línea enfocado en la investigación y articulación de fuentes visuales que permitan dar cuenta de los distintos ciclos históricos en los cuales la región amazónica ha vivido utopías modernizadoras, actividades extractivas y depredación socioambiental. Adelante, Benjamín y Andrés. Hola con todas. Bueno, para nosotros es un gusto estar aquí, que nos hayan escogido también para el coloquio. Y claro, antes de empezar, nada, muy feliz de las intervenciones de ayer y las de hoy de las primeras mesas. Coincido con lo que dijo Angélica y ponentes como Christopher, Verónica y Leonardo. Sobre los problemas que pueden existir sobre el cómo el turismo, el narcotráfico u otros campos, en nuestro tema, la industria farmacéutica, se apropia del conocimiento y las dinámicas de pueblos indígenas. Para el siglo XVI y XVII, América era una factoría de fantasías aberrantes que la hacían figurar como un mundo infernal o un paraíso invertido. América estaba plagada de seres sobrenaturales
y plantas proféticas. Tras el arribo de Europa, entre comillas, al nuevo continente, se genera una rigurosa taxonomía teológica de cada costumbre animal y planta en América. Con relación a las plantas, tanto ellas como sus usos se enfrentaban al Departamento de Inquisición, que las colocaba en la dicotomía judío-cristiana de lo bueno y lo malo, lo diabólico y lo divino. Arquetipos que se asentaron en los discursos de prohibiciones, restricciones, exportaciones, oferta y demanda de las plantas americanas en mercados europeos, asiáticos y africanos. A continuación presentaremos 3 antecedentes: la flor de la pasión, la quina y el tabaco, que nos sirven para referirnos a nuestro tema principal, que es la ayahuasca, y las relaciones mercantiles existentes entre colonos, comunidades indígenas y plantas medicinales desde la colonia en América. El primer caso que vamos a ver es la flor de la pasión o pasiflora. Es un género de planta que se popularizó en el siglo XVI y XVII a partir de los textos de naturalistas como Monarde y Nirenberg, donde se abordaba el fenotipo de esta planta como una tipología de la pasión de Cristo. Nirenberg, por ejemplo, Abrosita: la flor representaba con claridad el látigo y la columna, las heridas rojas de Cristo y la sangre, los 3 clavos de la crucifixión, la corona de espinas y la lanza que hirió a Cristo en el costado. La planta contenía también el fruto de la resurrección. Cierro comillas. Cañizares, 2008. Durante el siglo XVI y XVII, la flor de la pasión se difundió, cultivó y comercializó por toda Europa, especialmente en territorios jesuitas. No solo tenía poderes medicinales que lo hacían cotizada entre enfermos y médicos, sino que también tenía propiedades exorcistas. En la actualidad, las propiedades medicinales de la pasiflora son ampliamente reconocidas por la industria farmacéutica, quien las extrae y las utiliza para fabricar medicamentos como el Pasag, Sedonat y Neuropaz, entre otros. El segundo caso de estudio es la quina, también llamada chinchona o cascarilla. Es un árbol procedente de América del Sur. Uno de los principales acontecimientos que se tiene registro sobre esta planta es en 1638, donde un misionero jesuita cayó enfermo de paludismo en el valle de Malacato, en la actual provincia de Loja, en Ecuador, y es salvado prodigiosamente por Pedro Leiva, un cacique palta que lo trata con infusiones de quina. Posteriormente, muestras de esta planta, de la corteza, son enviadas por la orden jesuita a Lima para ser remitidas a la botica del Vaticano y a las ciudades de Cuenca y Guayaquil para su análisis y comercialización en el territorio. Existen 3 picos económicos de la extracción de la quina: el primero a mediados del siglo XVII, con la distribución en toda Europa, y con el intento fallido de España de hacerse con el monopolio de la planta. El segundo es en el siglo XVIII, con el aparecimiento de plantaciones de quina en colonias inglesas, y el tercero en el siglo XX, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición y proliferación de casos de paludismo y malaria. Esta planta era utilizada para el tratamiento. La extracción de quina ha provocado episodios de violencia y fenómenos migratorios en poblaciones indígenas. Su extracción irracional y depredatoria desde el siglo XVI casi acaba con estas variedades, siendo hoy escasas en el territorio continental. Por último, pasaremos a explicar el caso del tabaco. Al llegar los españoles al continente americano, Abrosita, desde el valle del Mississippi hasta Tierra de Fuego, toda América bebía, comía, fumaba esta hierba. Cerrosita, Escotado, 1998. Siendo sus principales usos rituales y medicinales, un hecho anecdótico sobre esta planta es la de Rodrigo de Jerez y Luis de Torres, camaradas de Colón, quienes son los primeros europeos en replicar estas prácticas indígenas de los taínos a lo que llegaron a San Salvador, a la isla de San Salvador.
a su regreso a España, llevan consigo esta costumbre indígena y son arrestados por la Inquisición, quienes declaran, abro comillas, solo Satán puede conferir el poder y la facultad de expulsar humo por la boca, cierro citas. A pesar de su supuesta estirpe demoníaca, en 1611, España grava fiscalmente la importación de tabaco y en 1623, la Corte Española otorga a Hacienda el poder administrativo del mercado de tabaco en régimen de monopolio. Con esto el tabaco ingresa en la guerra de narcóticos, que implicaba, entre otras cosas, severas restricciones de los países no exportadores. Como por ejemplo en Alemania, que en 1691, abro comillas, se suma a esta iniciativa y decreta la pena de muerte por mascar, aspirar nasalmente o inhalar humo de tabaco. Cierro citas, escotado. Las polémicas sobre el tabaco se relajan ya en el siglo XVIII, tras dos acontecimientos importantes. El primero es que el zar Pedro el Grande de Rusia pone fin a los decretos de tortura y mutilación por consumir tabaco de los anteriores, de sus antecesores. Y en 1725, el Papa Benedicto XIII acepta ya el uso de tabaco de manera coloquial. Tanto los casos de la flor de la pasión, la quina y el tabaco sirven para exponer patrones que se han gestado en modelos extractivistas sobre agentes naturales en América y dan pistas sobre el movimiento y mutación del valor cultural de las plantas al valor de cambio. Bueno, ahora sí entrando al punto central de esta investigación en la ayahuasca. Usos, funciones, factores rituales de la ayahuasca. Para entender los usos de la ayahuasca es necesaria una aproximación al término enteógeno. Abro cita, dentro de las drogas psicotrópicas podemos distinguir tres grandes grupos: las activantes o estimulantes de anfetaminas, las depresoras o sedativas y las enteógenas o alucinatorias. Edwin Trujillo, 2010. Enteógeno es un neologismo propuesto en 1979 como una opción más coherente para denominar a las sustancias que al consumirlas generaban un estado estático o de estado modificado de conciencia. Enteógeno procede de la palabra griega eteos, cuyo significado etimológico es Dios adentro, y hace referencia a una sensación de aproximación a lo divino, no una mera alucinación, sino más bien una experiencia vivida. La planta ayahuasca o Bapsteriopsis capi es una enredadera que crece en todo el territorio amazónico y es utilizada por al menos 70 comunidades indígenas, teniendo más de 40 nombres distintos. Tanto el brebaje como la planta tienen el mismo nombre, ayahuasca o yagué. El brebaje yagué tiene una compleja división que depende de sus componentes y sus funciones. En un marco básico, la preparación consiste en una cocción o maceración de la planta Bapsteriopsis capi, en conjunto con otras plantas como puede ser la dátura, la chagropanga, tabaco, etc. Esta planta, la Bapsteriopsis capi, contiene armina y tetrahidroarmina, que son dos alcaloides que inhiben la acción de los monamina oxidasa. Sobre sus usos y funciones. Un objeto es del signo de su propio uso y de su propia función. Su significado está dado a partir de hábitos interpretativos socialmente compartidos. En el caso de la ayahuasca, su función curación, en términos generales, implica integrar y mantener la estructura social de cada comunidad. Es el eje central en el cual se asientan los elementos culturales de cada sociedad amazónica y define su identidad. Aquí la curación funciona no como un proceso de recuperación física, sino como un proceso de restauración que está asociado a la idea de equilibrio vital. Según el uso al que está destinada la ayahuasca, varían los sujetos y los objetos que participan. Existen usos rituales que implican prácticas de caza, de descubrimiento, de ataque, de defensa. Usos religiosos, como los que propone
la iglesia ayahuasqueña como la del Santo Daime, y usos medicinales y terapéuticos que ayudan a la recuperación tanto física como espiritual. Tanto la planta como el brebaje de la ayahuasca pueden leerse como fetiches. Esto quiere decir que son elementos que simulan ser más que materia y materia vegetal y química. El lugar de la ayahuasca. Bueno, procederé a contar un poco cuál es la importancia de la ayahuasca dentro de 3 comunidades indígenas. La primera es el pueblo Secoya, presente en Ecuador y Perú. El vocablo con el que define al hombre médico, un cuque, que en lengua tucano significa bebedor de yagué. Para los secoyas, el consumo de ayahuasca tiene un sentido teológico. En su mitología, Ñaña es el dios creador, pero cuando éste asciende al supramundo, deja a la comunidad de la ayahuasca como un medio, como el único medio para comunicarse con él. Para ilustrar esto de mejor manera, citamos una entrevista realizada a María Siponetti, a Yagué Uncuque Fernando Payaguaje. Bueno, los rituales de ayahuasca dentro del pueblo Secoya no se hacen de manera individual, sino que implican la participación de la comunidad. Fernando dice, sin embargo, nuestros dioses no se enfurecieron por abandonar la costumbre del yagué, solo me preguntaron, ¿y los demás por qué no toman? No les interesa, le han dicho que yagué es malo, ahora tampoco yo voy a poder tomar, estando solito. Cierro cita. Para los secoyas, tanto la pérdida del consumo del yagué como la muerte de un yagué uncuque implica una crisis de identidad y la pérdida de su seguridad. Su ausencia no se considera un fenómeno natural, este crea un desequilibrio en el mundo espiritual, tanto como en el terrenal, dejando desprovista de protección física y espiritual a toda la comunidad. Por otro lado, la comunidad Shuararuta, donde el yagué o la ayahuasca tiene una función de purgante, no solo se bebe casualmente como desparasitante para niños y adultos, sino que es una herramienta para la expulsión de malas energías, males físicos y males espirituales. Aún más, adquiere un importante sentido en la resolución de conflictos políticos y afectivos. Sunki, el personaje que vemos en pantalla, uno de los líderes sociales que nos albergó y acompañó durante una de nuestros viajes a la cordillera del Cóndor, nos explicaba los distintos usos y funciones de la ayahuasca. El primero, su uso ritual, donde sirve para acompañar a las personas en su vida adulta y las enseñanzas de Arutam, dios principal de su mitología, y bueno, también para iniciar en la vida como guerrero y guerrera, y por último, para el tránsito a pie a través de la selva hacia lugares sagrados como cascadas, donde se conectan con espíritus de sus antecesores. La otra función de la ayahuasca es como medio terapéutico o reconciliador, y se la prepara como maceración para generar vomitivos, y esto ayuda como a la resolución de problemas en la comunidad o cuando existen crisis fuertes como la pérdida de un familiar. Bueno, el último caso es el del pueblo Zápara. Bueno, para 1970 el pueblo Zápara estaba prácticamente extinto. Tanto su organización social como su idioma ya había desaparecido. Y esto fue a partir de la persecución que existieron de parte de empresas evangelizadoras y de la criminal presencia de empresas caucheras en la Amazonía. En los años 90, el pueblo Zápara decide reagruparse y adquirir un reconocimiento jurídico. Parte de este proyecto era recuperar su historia y su lengua. Y bueno, al romper esa tradición oral en años pasados y ya no contar con un yachay sabio en lengua quichua activo, decidieron recurrir al consumo de datura, uno de los componentes del brebaje ayahuasca. Para partir de los sueños del viaje onírico,
recrear lo que para ellos eran la identidad zapra. Cuesta comprender el eje rector que la figura de ayahuasca en los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía. Pues esta no se comprende como una planta, es constituida mediante relaciones ontológicas que la llevan el estatus de familia, es madre, es padre, es escuela. Bueno, hablando como de la ayahuasca en la actualidad, existe como, es bastante complejo porque existe una división entre la forma de mercantilizar que han adoptado como los pueblos indígenas, en tours, donde se genera como la toma de ayahuasca, versus otras que justamente es como en las ponencias anteriores, la presencia o sea, la apropiación de personas fuera de la comunidad o de empresas incluso como la Ayahuasca Corporation, que da talleres en Europa para hacer como rituales de ayahuasca tanto allá como acá. Y bueno, con eso termino mi parte y ahora pasa a mi compañero Andrés a exponer bioprospección y ayahuasca. Un saludo para todas y todos. Reitero el agradecimiento que hizo al principio Benjamín. Es muy bueno tener este tipo de espacios. Mi parte se enfoca más en la relación entre bioprospección y ayahuasca para poder entrar en toda la construcción o la visión que tenemos sobre el caníbal y el canibalismo. La bioprospección como práctica existe desde hace siglos, pero como término aparece en 1989, gracias al entomólogo Thomas Eisner, un activo investigador de la ecología química y también defensor de territorios y de la naturaleza. Es de hecho uno de los ecologistas más famosos de la Academia de Ciencias Americana. Muy bien, bueno. La historia comienza con Eisner planteando la cooperación entre un país tropical y grandes farmacéuticas con el objetivo de sistematizar especies nativas, vegetales y animales en búsqueda de sus componentes químicos para el potencial comercial, ofreciendo la repartición de las ganancias entre el país huésped y el hospedador. Así nace la prospección química, que años más tarde será denominada como bioprospección. En 1991, es Eisner quien media el primer convenio bajo términos de reciprocidad entre Merck de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica. Esto se da un año antes de la Cumbre de la Tierra y de la firma internacional del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Río de Janeiro. Continuando durante los 90s, la bioprospección avanza también hacia la prospección de material genético, que será conocido como el nuevo oro verde, ya que comienza a generar un poder político y económico similar a la industria de hidrocarburos. Según Pentinat, se calcula que en la actualidad, 2020, una cuarta parte de los productos farmacéuticos son derivados de plantas, pero que en los países subdesarrollados, sin embargo, el 80% de la población depende para sus cuidados básicos de la medicina botánica, ¿no? O sea, no de la medicina procesada, por decirlo de alguna manera. Actualmente, esta bioprospección consiste en la búsqueda sistemática de genes, de componentes naturales y de organismos aplicados al desarrollo de productos que se definen como explotación científica o cultivo de recursos genéticos y bioquímicos silvestres realizadas respetando los tratados internacionales y las leyes del país donde se llevan a cabo. Los productos resultantes de estos procesos en su mayoría pertenecen a las industrias cosmética, biotecnológica, agrícola, agroindustrial, médica y farmacéutica. Hasta aquí, como se puede ver, los intereses de la bioprospección no se enfocan simplemente en la producción de conocimiento, sino en la relación entre ciencia y comercio.
¿no? Pues las transnacionales han encontrado que se necesita el 400% menos de la inversión en la investigación de los principios activos. Y solo en Estados Unidos se estimó en en el año de 1990 que la elaboración de fármacos a base de plantas representa una ganancia de 15.5 mil millones de dólares. Durante la modernidad y hasta el presente, las empresas han desarrollado nuevas estrategias para obtener estos componentes y particularmente se han enfocado en países con una alta riqueza natural, por lo que se pueden encontrar muchos casos de bioprospección en América Latina. La síntesis más habitual de esta estrategia consiste en la revisión de la literatura científica o informal relacionada con biodiversidad y conocimientos tradicionales. Se ha dado casos, como en Ecuador actualmente, que se revisan archivos coloniales en búsqueda de información sobre posibles regiones donde existieron minas de oro o de plata. Luego generalmente se procede a la organización de expediciones a estos lugares o el contacto y acercamiento con comunidades locales. Después, la identificación y comparación de especies con potencial científico comercial y finalmente la obtención de patentes sobre las mismas. En esta lista de operaciones ¿no? se evidencia la ausencia de pueblos, comunidades o representantes dentro de la planificación, negociación y distribución de los beneficios a obtenerse. Con esto se desdibuja el valor cultural y el conocimiento tradicional sobre el material genético. Se valora desde una visión económica monetaria y finalmente se transmuta desde los intereses colectivos, simbólicos, rituales que les dieron origen hacia marcos científicos y marcos jurídicos como las patentes y sus consecuentes restricciones de uso, ¿no? Estas restricciones de uso, al ser una forma legal y administrativa, al mismo tiempo velan este conocimiento incluso para las mismas comunidades, porque muchas veces incluso a ellos se les veta la posibilidad de uso, pero al mismo tiempo y contradictoriamente permiten su circulación internacional. Dentro de Ecuador se han dado varios casos de biopiratería y nuestra constitución vigente, aunque reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, sin embargo, no genera mecanismos efectivos para que estos sean debidamente representados y asegurados. Ejemplo de esto es que nuestro único informe sobre biopiratería, o el único informe sobre biopiratería en Ecuador, data del 2016, fue realizado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y registra 128 casos de patentes sobre especies endémicas adscritas a empresas situadas en distintas partes del mundo, desde Estados Unidos hasta Corea del Sur, y que no han seguido ninguno de los protocolos ni de los generados en Río de Janeiro, ni los generados sobre recursos genéticos por parte de la comunidad andina. Bueno, a partir de esto... Andrés, ya estamos cortos de tiempo, así que hay que ir cerrando. Ya. Bueno, lo que nos interesaba plantear aquí es un doble movimiento, ¿no? Recuperar primero la figura del caníbal que construye al otro en el nuevo mundo, ¿no? Como otro que no podemos asir y que cumple al menos dos como de las características que están por fuera de la modernidad, que es la desnudez y el consumo de carne humana. Y plantear que puede existir también o sea, referirnos más bien a un canibalismo blanco, de cómo las distintas empresas en el mundo contemporáneo también ejecutan, ¿no? O generan mecanismos que permiten la extracción o la afectación de los distintos pueblos, tanto material como espiritualmente, ¿no? Materialmente a través de la extracción de recursos minerales, hidrocarburos, material genético de plantas, animales, o incluso material genético humano,
¿no? Y sobre recursos espirituales, como son los conocimientos, las creencias, las memorias que atraviesan estos procesos simbólicos y rituales. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés y Benjamín. Les recordamos a todos los oyentes de la mesa que pueden ir dejando sus preguntas en la cajita de comentarios y nosotros se las haremos llegar a los ponentes. Gracias. Damos inicio a la tercera ponencia de esta mesa, que se denomina Entre pócimas y hechizos: uso de la herbolaria en la brujería del expendio de plantas, el maleficio en la ciudad de Chetumal. La presentadora es Mariana Alonso Riola. Es estudiante de la licenciatura en Antropología Social en la Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal. Recientemente participó en la Escuelita Virtual Feminista Peninsular y el seminario Antropología Visual. Ha colaborado en diferentes seminarios como Educación Intercultural y Pueblos Indígenas, Arqueología y Turismo y Cultura Maya Prehispánica, todos por la Universidad de Quintana Roo. Además, ha sido tallerista en los proyectos Creación de Cuentos para Niños en la comunidad de Chipil, Pensar operaciones de desarme sobre el cuerpo por la Universidad Autónoma de Morelos. Participó también en el Comité de Apoyo del 11 Congreso Internacional Mayista, Tradiciones y Reelaboraciones, y como ponente en el 13º Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas en la ciudad de Toluca. Además, es miembro del colectivo Lambada. Adelante, Mariela. Hola, buen día a todos, todas y todes. Pues antes que nada, agradecerles su asistencia y agradecerles este espacio en el que podemos compartir como estos intereses de nuestras investigaciones. Bueno, como les comentaba, yo voy a platicarles sobre el proyecto de investigación que es para mi tesis, que pues lleva por título Entre pócimas y hechizos, usos de la herbolaria en la brujería del expendio de plantas, el maleficio de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Bueno, este es como el protocolo de investigación. Actualmente me encuentro realizando el trabajo de campo, por lo cual pues resultados como tales pues todavía no tengo. Bueno, bien. Pues bien, la brujería es un fenómeno que ha cobrado fuerza y que ha tenido un gran impacto social, pues cada día se ha vuelto más común que las personas acudan con brujos, brujas, curanderos, curanderas, con la intención de buscar soluciones a problemas o a males que llegan a sus vidas. La brujería utiliza un sinfín de elementos para sus prácticas, y uno de ellos, que puede ser de los más importantes, es el uso de las hierbas para diversos rituales, como limpias, embrujos, espantos, entre otros. El objetivo de esta investigación es conocer el uso de las plantas en la brujería, cuáles son las de mayor uso, cuál es su modo de preparación y para qué son empleadas, además de conocer su importancia en las prácticas mágico-religiosas. Esto a través de los relatos de las historias de vida de las propietarias del expendio de plantas medicinales, el maleficio, que se encuentra ubicado en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Para llevar esta investigación, pues he estado empleando el método narrativo, el cual consta de la descripción de las historias de vida de los participantes. Bien. El nombre posmoderno... Ya se está viendo en vivo tu presentación. Ok, gracias. El hombre posmoderno siempre está en busca de algo. Muchas veces esta búsqueda lo lleva a hurgar en el pasado, en lo ancestral, para llegar a la raíz de nuestro origen cultural, y entonces remota lo que encuentra, y sin preguntarse por más se adentra en un mundo donde la magia, las plantas, las flores y los conjuros hacen lo propio. La brujería y su relación con las plantas es un proceso que ha logrado sobrevivir a lo largo de muchos años y que sigue presente hoy en día, por lo que es importante llevar a cabo investigaciones desde perspectivas antropológicas sobre dicho tema y sus diversas prácticas, las cuales están presentes en muchos lugares y que logran alcanzar a personas de casi cualquier estrato social. El uso de la herbolaria ha estado presente por cientos de años en el mundo. Se ha utilizado como medicina, pero también se le ha dado un uso un tanto más especial,
pues se descubrió que es una gran aliada para tratar enfermedades, pero enfermedades de otro tipo como el susto, el mal de ojo, el espanto, que son conocidas como enfermedades culturales, cuyas causas se cree que son de orden extrahumano, sobrenatural o de alguna manera atribuible a esferas mágicas, y que son bien aceptadas por la sociedad en general. Estas enfermedades están relacionadas con la brujería y la mayoría de ellas tienen cura en las plantas, por lo cual el tema central de esta investigación es indagar sobre el uso de la herbolaria en las prácticas de la brujería. Bien, en México existen alrededor de 22,000 especies de plantas. Muchas de ellas cuentan con propiedades curativas, haciendo de su uso la herbolaria, la cual es la aplicación de la botánica a la medicina. Técnicamente es la aplicación de hierbas contra enfermedades que aquejan al hombre y animales para restablecer su salud, según Rosales 2011. Además, se puede considerar a la herbolaria como la base empírica en la cual se apoya la medicina tradicional y así atribuyéndole a las plantas poderes mágicos para tratar los males. Al hablar sobre magia se hace una vinculación con la brujería y una de sus principales herramientas son las hierbas, que se usan para llevar a cabo un sinfín de rituales o hechizos. Bueno, como les he mencionado anteriormente, el propósito de esta investigación pues es como relatar el uso de la herbolaria en la brujería, pero a través de las historias de vida de las propietarias de este expendio de plantas. Esto, con la finalidad de poder profundizar sobre el conocimiento de la brujería y sus diferentes prácticas, así como comprender su impacto cultural y cómo es que estas prácticas pues llegan a formar parte de la vida de distintos grupos de la sociedad. Pues se sabe que alrededor de 15 millones de mexicanos son los que consultan curanderos o brujos de distintos contextos culturales a lo largo y ancho del país, siendo las limpias una de las prácticas más utilizadas y dependiendo de los elementos involucrados, pues es que se usa como una forma de diagnóstico, de prevención o de curación. Y no solo se realizan prácticas a personas, sino también hay muebles e incluso animales domésticos. Bueno, en el caso de los objetivos que yo he estado manejando, como objetivo general, pues tengo que pues es relatar el uso de la herbolaria en la brujería a través de las historias de vida de las propietarias del expendio de plantas, el maleficio que se encuentra en la ciudad de Chetumal, como ya les había mencionado. En el caso de los objetivos específicos, son algunos. El primero es identificar las especies de plantas de mayor uso en las prácticas de la brujería, conocer los diversos rituales que se llevan a cabo en las prácticas de la brujería, donde el uso de la herbolaria sobresale, detallar el procedimiento de preparación de las plantas en los rituales de la brujería y por último describir la vivencia de las propietarias del expendio de plantas del maleficio y cómo fue su acercamiento a la brujería y a las prácticas de esta a través de sus historias de vida. Bueno, para entender como de una mejor manera todo este tema de la herbolaria y su vinculación con la magia y la brujería, pues fue necesario buscar en diferentes fuentes bibliográficas sobre estos conceptos. Primero quise hablar sobre estos conceptos de la magia y brujería y la herbolaria. Les voy a mencionar algunos de con los que estuve trabajando. El primero fue con Evans Pritchard en 1976. Él nos dice que de la importancia que tiene la magia en algunas sociedades, pues cumple con el objetivo de encontrar explicaciones causales en sociedades que están necesitadas de encontrarlas. Más todavía es preciso resaltar el pragmatismo que recae en la magia. De no existir, las personas quedarían indefensas ante las situaciones de crisis social. Constituye un alivio seguro, por ejemplo, frente a pestes, hambrunas, etc. Ahora siguiendo con Vázquez, en 1989, nos dice que la magia es una técnica fundamentada en la creencia de unos poderes localizados en el alma humana y en el universo externo o interno,
una técnica que tiende a imponer el deseo humano de dominar sobre la naturaleza o sobre los principios mismos del ser humano, utilizando poderes sobrenaturales. Y bueno, siguiendo con Díaz Rosales, en el 2011, que este fue un trabajo que en lo personal me ayudó como mucho a comprender, que fue en el 2011, que se llama Brujería, Herbolaria y Autogestión. Pues él nos explica, ¿no?, que la brujería es un conjunto de creencias y prácticas mágico-religiosas encaminadas a causar daño, pero también a remediarlo. En el México católico, este movimiento se relaciona con la creencia de la existencia del demonio y de Dios. Es una mezcla de componentes prehispánicos y católicos. Aquí, bueno, en el siguiente apartado nos explica como, más bien como que nos da algunas características que se les atribuyen a las brujas. También se cree que las brujas tienen la capacidad de transformarse en animales, como es el caso del nahualismo, como perros, cabras, burros y búhos, entre otros, que pueden volar de noche. Incluso hay quienes afirman haberlas visto en formas de bolas de fuego, y que tienen los pies de cabra o de guajolote, en general de cualquier animal. Esto pues depende mucho del lugar en el que se presente pues el mito. También se cree que salen durante la noche de luna llena, que se juntan en grupos entre las montañas o cerros y que realizan ritos de adoración al diablo alrededor de una fogata gigantesca, donde lloran los bebés que son robados y con los que sacian su hambre bebiendo su sangre. Pero más allá del mito fantástico, lo realmente cierto radica en la demanda que tienen en la actualidad los brujos o brujas, que son proveedores de salud o enfermedad. Bueno, entre sus principales actividades que se conocen son la necromancia o invocación a los muertos y magia negra para hacer enfermar o morir a personas o animales, entre otras cosas. Pero también cabe destacar que estas actividades pues tienen una contraparte benigna, que son realizadas con los mismos ritos y que funcionan bajo el mismo mecanismo, pero de forma inversa. Bueno, siguiendo con el mismo autor, él nos dice que en la brujería también se emplea la oración y la súplica para restablecer o romper el equilibrio. En la actualidad, el repertorio de la brujería es amplio y puede producir o curar. Algunos ejemplos como la tiricia, el mal de amores, la caída de la mollera, el mal de ojo, mal de espanto, empacho, entre otras enfermedades o males. Y bueno, las personas que como que recurren a estas personas con el fin de dañar o hacer mal, pues generalmente son personas muy cercanas a la víctima, y los individuos son convencidos por otras personas o por la misma autogestión de que ellos mismos se pueden provocar las enfermedades. Para provocar el daño se acude con un brujo, quien a través de sus conjuros envía el mal. Algunas de las dominaciones como que más comunes con las que se designa a cualquier enfermedad o padecimiento se oye como algo muy común de que le hicieron daño, le echaron brujería, le echaron una porquería, una maldad, o que por ahí se le están acabando, que lo tienen bien trabajado o que tienen mal puesto. Y bueno, algunos de los sentimientos hostiles que pueden producir este tipo de cosas pues son la envidia, el odio, los celos o el resentimiento, que entre otros, y que otros se proyectan y materializan como una enfermedad que causa el daño. Bien, el padecimiento constituye el paso esencial para elaborar construcciones de sentido en relación con la enfermedad y se realiza basándose en la información referencial del enfermo y sus familiares. Y en menor medida de la detección de algunos signos corporales y fundamentales a través de procesos mágico-religiosos, tales como la lectura de baraja española, la lectura de un huevo o con las plantas con las que previamente se ha limpiado al paciente. Y bueno, continuando con los conceptos claves de mi investigación, podemos hablar sobre la herbolaria. Y nos dice Ortiz en 2012 que la herbolaria ha recorrido un gran camino desde la colonia hasta nuestros días. Es una transición que va desde la confrontación de la medicina oficial contra la medicina popular, es decir, un encuentro entre la medicina española y la medicina indígena,
que dio como resultado un sincretismo vigente hasta nuestros días. Pero no queda ahí, sino que se vuelve a repetir, que vuelve a repetirse este movimiento con la confrontación de la medicina oficial y la medicina popular. En términos del pensamiento científico, que como resultado tenemos una transculturalización del uso de las plantas medicinales, fortaleciendo su uso no solo en lugares aislados y en el campo, sino que se ha trasladado a las zonas urbanas, particularmente con el uso de las limpias, donde es evidente la presencia de la medicina institucional. Y bueno, y así como otros datos que se pueden obtener, que en México existen pues aproximadamente 22,000 especies de plantas con flores, y de las cuales 7,000 se han catalogado como especies útiles que constituyen pues a un recurso fundamental con la atención de millones de mexicanos. Bueno, también es importante mencionar el concepto de enfermedad, porque pues es como un concepto muy clave en estas investigaciones. Por otro tanto, los conceptos sobre los orígenes de la enfermedad pueden ser agrupados bajo 3 rubros: las enfermedades que emanan de los dioses, las enfermedades provocadas por la brujería y las enfermedades que provienen de causas naturales. Esto según Lozoya en 1984. La enfermedad también es definida como un desequilibrio entre las deidades que integran la persona y como desequilibrios sociales que se originan en las causas naturales y más frecuentemente en la recepción de energías negativas o de trabajos de daño. En este sentido, el mal se manifiesta tanto en el plano físico y psíquico, así como en el cuerpo etéreo. Esto fue de Ortiz en 2012. Y bueno, ya como haciendo una fusión de todos estos conceptos que les di, pues tenemos que los brujos y brujas o curanderos o curanderas pues usan las plantas para tratar estas enfermedades, que pueden ser de manera benéfica, deshaciéndolas o en todo caso contrario, provocándolas. Una explicación más simple de esta idea pues se puede hacer referencia a las enfermedades buenas y malas. Un ejemplo de las primeras pues puede ser la gripa, la depuración por curación y las enfermedades curables. En el caso de las malas, pues ya se habla de las enfermedades terminales y las generadas por la brujería. Y bueno, algunas de las enfermedades culturales que tenemos que tenemos como muy presentes pueden ser como el mal de ojo, que es que mayormente se provoca en la población infantil, y que esta puede ser provocada por una mirada fuerte o pesada de algunas personas, que puede ser de manera voluntaria o involuntaria. También tenemos el mal de aire, que igual se puede presentar en niños pequeños, en adultos de espíritu débil, así como mujeres embarazadas. Y esta pues se puede adquirir cuando se pasa por algún velorio, cruzarse en el camino con gente que lleva un cadáver en panteones o por aires malos que habitan en lugares solitarios. También es el susto, que se origina por una impresión muy fuerte por ver un accidente o haberlo vivido. También tenemos el espanto, que es la pérdida de la entidad anímica y que puede ocasionar hasta la muerte. En ocasiones se vincula con la brujería, la envidia o corajes, y en ese sentido puede ser natural o sobrenatural, si el susto se da por aparición de muertos o fantasmas. Y pues bueno, la herbolaria es la aplicación de la botánica a la medicina, y técnicamente es la aplicación de las hierbas contra las enfermedades que aquejan al hombre y a los animales para restablecer su salud. Esto según Rosales en el 2011. El uso que se les puede dar es que pueden ser en baños, que pues tienen efectos curativos, estimulantes, tónicos y aromáticos. También hay otra clasificación que son de hierbas amargas y dulces. En el caso de las amargas, pues algunos ejemplos son la ruda, la higuera, la albahaca, el romero, la zarzaparrilla, la dormidera y el espartillo. En el caso de las dulces, pues tenemos al romero, la malva, la manzanilla, la mejorana, el sauco y la siempreviva. En el caso de los baños, riegos, rezos y ritos realizados con las plantas, los brujos o brujas combinan las hierbas curativas con las místicas, buscando la interdependencia que debe existir entre los aspectos físicos, psíquicos, emocionales y sociales de los pacientes.
Y y por estas razones, pues, a muchos grupos humanos con algún grado de conocimiento sobre el tema y de respeto acerca de tales creencias acuden en busca de raíces, tallos, hojas, flores, frutos, semillas para las diluciones, saumerios, cocimientos, tinturas, ungüentos que se les pueden proveer para tan buscados sortilegios. Además, históricamente los chamanes, brujos, magos o brujas se han encargado de mantener la comunicación con los dioses y en el mundo espiritual. Bueno. Bueno, ya hablando como de la metodología que actualmente estoy utilizando, pues es sobre un enfoque cualitativo y en el cual se empleará el diseño narrativo, el cual se enfoca en la descripción de las historias de los participantes de una manera pues cronológica y utilizando las palabras que ellos mismos emplean. En esta investigación pues se pretende como que colectar, ¿no?, la mayor información posible para poder así narrar las experiencias individuales de las propietarias del expendio El Maleficio y pues su relación que se tiene, ¿no?, con la herbolaria en la brujería, como les estaba mencionando. Bueno, actualmente me encuentro realizando el trabajo de campo, que son de 16 semanas aproximadamente, en el cual pues todo el proceso de investigación se va a dar con distintos métodos y herramientas. Las entrevistas que pretendo hacer pues serán de forma semiestructurada con el propósito de tener pues una guía y que el hilo de la investigación como que no se salga de la línea. Pero de alguna manera pues también dan cierta libertad al participante de incluir información que le vaya surgiendo. Bueno, se pretende también obtener la información posible acerca de las plantas que venden en el expendio y los datos más importantes como el nombre común, nombre científico, cómo se usa, en qué se usa, con quién se usa y qué tipo de padecimientos o males son los que combate. Esta información pues es para obtener a través de las propietarias y almacenarla en algunas tablas que contengan la información que les acabo de describir. Y ya para concluir, pues aquí les dejo algunas imágenes del lugar donde estoy trabajando. Pues bueno, como ya les he mencionado, el nombre es El Maleficio. Aquí podemos ver algunos jabones que también se emplean mucho y que muchos están hechos a bases de plantas, ¿no? Como se ven ahí el romero, 9 hierbas del indio, infinidad. Aquí vemos como algunos sprays. Las veladoras que también son muy importantes para estas prácticas, que también están, o sea, tienen como que diferente fin cada una. Aquí el tipo de almacenamiento que mantienen, bueno, son mujeres las que atienden este lugar, pues así lo tienen, ¿no? Ya cuando un cliente llega, pues pide, ¿no? Como que, no sé, busco la pasiflora o la ruda y cosas así. También aquí podemos ver algunas, la flor de tila, la pasiflora, el diente de león, borraja. Aquí igual podemos ver otras más. Y pues igual es como una vista un poco general de lo que podemos encontrar en la tienda. Y bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Damos inicio a la última presentación de esta mesa, que se llama Notas sobre los polvos mágicos en la Nueva España y el México contemporáneo, presentado por Rodrigo García Gascas. Él es egresado de la licenciatura en Literatura Intercultural por la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM. Fue becario en 2016 del proyecto PAPIT, Brujería y Hechicería en el siglo XVIII en Michoacán, revisión y edición crítica de los expedientes inquisitoriales, coordinado por la doctora Cecilia López Ridaura. Ha participado en diferentes congresos y coloquios internacionales como el Tercer Congreso Internacional de lo Sobrenatural, ENA 2016, Congreso Internacional Magia, Brujería y Superstición, UNAM 2019, y el Coloquio Internacional Hermetismo y Cosmovisiones en Hispanoamérica, BOAP 2019. Sus temas de investigación son magia popular, brujería, hechicería en la Nueva España y literatura popular y oralidad. Adelante, Rodrigo.
Hola, buenas tardes. Pues primero que nada agradecer el espacio. Yo vengo de la ENES Morelia. Ayer también hubo un par de ponentes de la misma escuela y es todo un gusto compartir con ellos. Y bueno, sin más, bueno, con ellos y con todos, ¿no? Es un coloquio muy interesante. Las mesas han estado muy padres, entonces, pues vamos a empezar. Yo les voy a hablar de los pueblos mágicos y con motivo de esta ponencia, yo agrupé toda la materia fina, independientemente de dónde venga, la agrupé como pueblo mágico. O sea, es decir, toda la ceniza, la sal, la tomo en cuenta como polvo. Este trabajo está basado en procesos inquisitoriales del siglo XVIII en el obispado de Michoacán. Estos procesos están resguardados en el archivo Casa Morelos, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Entonces, pues bueno, la magia, como sabemos y como se ha visto a lo largo de esas mesas, tiende a adoptar símbolos religiosos y adaptarlos y resignificarlos, ¿no? Por ejemplo, el polvo y la ceniza son temas muy recurrentes en la Biblia, incluso, bueno, en las religiones abrámicas sobre todo. Y bueno, de acuerdo al diccionario enciclopédico de Bastús, el sentarse en ceniza es o comer pan con ceniza en la Biblia es una señal de penitencia. Pero no solamente se da este tipo de significados. También el polvo, como sabemos, es la materia de la creación de Dios, ¿no? Entonces, en Génesis 2:7 tenemos que, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y bueno, hay otro ejemplo que más adelante también en Génesis, en las palabras que Jehová le dirige a Abraham. Aquí el polvo funciona como una analogía a la extensa descendencia del patriarca. Le dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. O sea, es esta idea de infinidad, ¿no? Del polvo. Y bueno, más adelante, en el relato de Sodoma y Gomorra, Abraham cuestiona a Jehová si va a ser capaz de castigar a los hombres justos con los hombres impíos, y recurre a un recurso conocido como la Captatio Benevolentiae, donde trata de apelar como a la buena condición de Jehová, utilizando como una posición como de inferioridad, ¿no? Entonces le dice, he aquí ahora que he comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Entonces también como se ve una idea como de inferioridad, una idea de pequeñez en el polvo y la ceniza. En el Éxodo, más adelante, este pasaje es muy interesante porque tiene no solamente esto, sino hay otros aspectos interesantes. Por ejemplo, bueno, en el Éxodo Moisés y Aarón tratan de liberar a los judíos en Egipto. Y bueno, Jehová les dice que Moisés va a aventar ceniza al cielo y cuando caiga pues, va a convertir en polvos que va a ocasionar sarpullido a todos los egipcios y a las bestias de los egipcios. También hay otro que, bueno, no viene mucho al caso, pero me gustaría mencionarlo porque es muy interesante de cómo este pasaje tiene varios connotaciones como sobrenaturales. Cuando Moisés arroja una vara de madera frente a Faraón y la vara de madera se convierte en serpiente, ¿no? Entonces es muy interesante también el Éxodo. Más adelante en Levítico se dan ofrendas, se mencionan ofrendas por el pecado. Entonces Jehová le dice a Moisés cómo se deben llevar las ofrendas de quien desobedezca los 10 mandamientos. Entonces dice que el sacerdote que pecó, un becerro debe ser quemado sobre ceniza después de haber sido degollado y destripado. Y bueno, es importante este pasaje porque es como el primer uso ritual que se le da a la ceniza dentro del Antiguo Testamento, perdón.
Y bueno, también en el libro de Job se da esta parte de la penitencia. Job es un hombre muy recto, muy bueno. Entonces Satanás lo intenta hacer que reniegue de Dios. Le quita su cosecha, le mata a sus hijos. Entonces Job nunca reniega de Dios, pero se aflige demasiado. Y entonces se acercan unos amigos a él y lo consuelan. Entonces todos se vierten cenizas en sus cabezas como una señal como de penitencia, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que el polvo y la ceniza tienen como un significado muy especial en la Biblia, que hay una diferencia sustancial entre el polvo y la ceniza, y es que el polvo siempre va a ser la materia de la creación, al contrario de la ceniza, que la ceniza siempre es el resultado de una combustión, ¿no? La ceniza es un final, no un principio. Y pues bueno, como ya hemos visto, el polvo y la ceniza son un constante recordatorio de la insignificancia del ser humano frente a Dios. Y bueno, esto va a ser muy importante porque, como ya dije, la magia tiende a adoptar muchos símbolos religiosos. Es un constante intercambio, ¿no? Como ya sabemos, también la religión ha adoptado cuestiones paganas, ¿no? Digamos. Entrando ya en materia mágica, uno de los grimorios más conocidos, que seguramente ustedes lo conocen, que es el libro de San Cipriano, menciona también en varias ocasiones el polvo. El polvo se utiliza para perfumar las vestimentas del mago. También se utiliza para limpiar los cuchillos. Son polvos de rosa y lirio. En este grimorio, el libro de San Cipriano, el polvo tiene, sobre todo, es de rosas, de lirio, de plantas, de incienso, o sea, es aromático. Entonces, con el aroma, pues se perfuman ya, como ya dije, las cosas, los instrumentos mágicos, ¿no? También, por ejemplo, más adelante en este mismo grimorio, en invocaciones y exorcismos, también se habla de un procedimiento que para invocar demonios, que también utiliza el polvo como un perfume. Y también se utiliza se menciona una tinta especial para escribir pactos con el demonio. Y pues bueno, les voy a leer un tramito de lo que dice, ¿no? Sobre cómo hacer esa tinta. Dice: tomad huesos de albercingo sin quitar las almendras, ponedlos al fuego para reducirlos a carbones bien quemados. Después, cuando ya estén muy negros, los apartéis del fuego, los haréis polvo, los mezclaréis con una cantidad igual de hollín de chimenea, les añadiréis el doble de nueces de gallina, también goma arábiga, y pasados los dichos polvos, bien reducidos a ceniza, los pasen por bueno, a esos polvos se les agrega ya el agua de río, y ya queda como una especie de tinta con la que tú puedes escribir un pacto con el demonio. Y bueno, en la magia, lo que normalmente se ve en los grimorios es que la ceniza concentra como las propiedades mágicas de las cosas. Entonces, a través de la combustión, tú quemas algo, y entonces el resultado de esa combustión, que es la ceniza, pues tú lo puedes utilizar para diferentes tipos de cosas y propósitos mágicos, ¿no? También hay otro grimorio, bueno, es un libro de magia, que ya es más posterior, que se llama Magia Blanca y Hechicerías. Ahí se menciona la ligadura del rey Carlos III de España. Esto obviamente no es un dato histórico, no es como si fuera chisme. Se practica un exorcismo al mismo rey y a 3 monjas posesas. Y los diablos de las monjas revelan que el rey, para que se le cure la ligadura, debe de beber un agua preparada con polvos obtenidos mediante maceración de testículos de ajusticiado. Entonces está un poco extraño.
También, más adelante, ya en el siglo XVIII, se hizo muy popular un método de curación que se llaman los polvos de simpatía, o los polvos simpáticos. Estos polvos consistían en que se utilizaban sobre todo para curar heridas de guerra. Entonces, lo que tú hacías con esos polvos era, tú tenías el arma con que se había ocasionado la herida, en esa arma tú polveabas los polvos y automáticamente, bueno, después de unas horas, se curaba la herida del doliente, ¿no? Aunque estuviera lejos. Hay un antecedente de este tipo de curaciones que son ungüento también. Este ungüento se hace con grasa, con grasa humana, con sí, grasa humana, sangre y aceites, ¿no? Entonces, en este ungüento, lo que se hacía era sumergir una astilla con sangre del doliente y el doliente curaba, ¿no? En cuestión de horas, aunque estuviera lejos. Estas curaciones se hicieron, no, perdón, dije siglo XVIII, pero más bien es siglo XVI y XVII. Este tipo de curaciones durante esos siglos había una aceptación general, ¿no? No eran muy criticadas, aunque obviamente había, desde esos momentos ya había gente que se oponía o que las criticaba porque precisamente se les hacían como una obra sobre, bueno, una curación sobrenatural y supersticiosa, pero en general era algo que los médicos, algunos médicos creían, ¿no? Y de hecho hay un libro de eso, ¿no? De un discurso que se dio durante estos siglos defendiendo este tipo de polvos y explicando en qué consistían, ¿no? Entonces, si gustan, lo tengo en la bibliografía, lo edita el Fondo de Cultura Económica, está muy interesante. Y bueno, menciono estos polvos porque creo que pueden funcionar como un antecedente de los polvos que compramos actualmente en los mercados. Bueno, pero de eso voy a hablar un poco más adelante. Ahorita voy a hablar de los polvos que se mencionan en los expedientes inquisitoriales. Estos polvos se utilizan para 4 cosas. La magia amorosa, obviamente, la buena fortuna, la magia conyugal o patronal, que ahorita voy a decir a qué me refiero con esto, y las curaciones, ¿no? Entonces, obviamente la magia amorosa es la más solicitada para el uso de estos polvos. Y también la magia conyugal. A esto yo le puse este nombre porque este tipo de magia surge a consecuencia de la violencia conyugal que se ejercía sobre las mujeres, sobre todo en la Nueva España. Como sabemos, la violencia no es exclusiva del siglo XX ni del siglo XXI. Desde el siglo XVIII hay violencia y los procesos inquisitoriales pues dan constancia de esto, ¿no? Muchas veces las declaradas dicen, no, pues es que mi marido me maltrataba, entonces yo para hacerlo un poco más mansito, pues se le ponía polvos o le hago X embrujo, ¿no? Entonces por eso le llamo magia conyugal. Le llamo magia conyugal o patronal precisamente porque hay un caso, aunque nada más es uno que pasa lo mismo. La única diferencia es que los objetos de maleficio son los patrones de la acusada, ¿no? Pero al final de cuentas surge desde la misma consecuencia, ¿no? De que los patrones maltrataban a esta mujer, le pegaban, la regañaban. Entonces ella también en su desesperación, en su afán de que detuvieran ese tipo de violencias, pues decide recurrir a la magia, ¿no? Y son cosas que hasta la fecha no han cambiado, ¿no? Cuando tú estás en una situación que a lo mejor no puedes como controlar o no sabes cómo controlar, pues se recurre muchas veces a limpias, a veladoras. Entonces la magia en ese sentido reconforta bastante, ¿no? Es el uso que la magia tiene y ha tenido desde siempre, ¿no? El reconfortar a los desamparados. Bueno, en la cuestión de las curaciones no se menciona, bueno, por lo regular los polvos son hechos de limadura de uñas o los polvos en la Nueva España son hechos de limadura de uñas o de huesos. Sí se menciona así como de polvo de hueso de muerto o limadura de uñas.
Pero los polvos que son para curaciones normalmente no se especifica, porque los procesos por curaciones, al menos estos que se encuentran en el archivo Casa Morelos, no dan mucho detalle de los ingredientes de estos polvos, ¿no? De qué están hechos. Porque siempre cuando se da un caso por alguna curación, es realmente la que denuncia o la que es acusada es la persona que está enferma, ¿no? Entonces, realmente cuando uno está enfermo, no se pone a pensar, ay, ¿qué me están poniendo? O de qué está hecho tal cosa, ¿no? O sea, uno flojito y cooperando, ¿no? Entonces, nada. Yo supongo que muy seguramente han de estar hechos también como de plantas secas o cuestiones parecidas. Actualmente, como sabemos, los mercados populares son centros muy importantes en nuestras comunidades. Y estos centros son prácticamente los únicos lugares donde venden, como le explicaba esta Mariana, que también hay localitos, pero normalmente es en mercados donde se venden este tipo de instrumentos, ¿no? Todos los objetos esotéricos, como precisamente los polos mágicos, las veladoras, los fetiches, un buen de cosas, ¿no? Entonces yo fui al mercado de Sonora a comprar alrededor de 60 polvos para hacer ese estudio. Entonces, de los 60 polvos, del estudio de los 60 polvos saqué algunas conclusiones. Las principales aplicaciones que se da es son polveándolos, ingeridos, o se marca un camino con ellos, pero y también son para magia amorosa, buena fortuna, limpieza, maleficios y todo eso. Pero aquí hay una cuestión que me gustaría resaltar a manera de conclusión, ya es que al final de cuentas estos polvos, algunos de ellos traen una leyenda que se dice producto curio, esto es como místico, y esto quiere decir que realmente no intentan ser un producto mágico, sino más bien un objeto exótico de compra, ¿no? Pero hay otros que incluso que te dicen ingiérelo en comida o bebida. Entonces hay que tener cuidado con lo que compramos y sobre todo si lo ponemos en práctica, ¿no? Porque realmente no sabemos de qué están hechos. Bueno, ayer un compañero mencionaba que se trataba de talco o de cal, pero de todos modos, ¿no? Yo creo que hay que mantener nuestra distancia, no solo con los polvos, sino también como cuestiones como el peyote, los animales disecados, todas esas cuestiones que realmente nos pueden llegar a afectar, ¿no? Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, para continuar, voy a ir realizando las preguntas que se fueron haciendo en la cajita de preguntas y las iré haciendo en orden de presentación de a una para evitar confusiones, ¿sí? Para la ponencia número 1, Viani, Fabiola Mis Ojos pregunta, ¿la enfermedad de la huicha solamente se da en niños? Hola, Fabiola. No es solamente, no es exclusivo que sea en niños. La mayoría de los casos justo es en niños porque a ellos no se les habla casi nada de la educación sexual o de este tipo de cosas o incluso de la normalidad del cuerpo humano. Entonces sí es mayoría de que sea en niños, pero no es exclusivo, ¿no? Incluso no nada más es como en un sentido, sino que también hay casos donde les da guicha a las personas que son vistas. Un ejemplo de esto es que me contaban sobre una señora que creyó que estaba sola en la casa con su marido, entonces pues estaban teniendo relaciones sexuales y llegó su hija y ella creyó que los vio, pero en realidad la niña nunca los vio porque el sol estaba como dando de una manera donde ellos se veían como si fueran sombras. Entonces ella al pensar que los vio, pues le dio guicha, ¿no? Y ella pues ya también es una adulta. O inclusive también se dan casos donde los jóvenes les da mucho guicha porque, bueno, les daba, ¿no?
porque pues justamente no estaban nada informados como todo esto de la vida sexual y pues estos asuntos, entonces pues también les daba guicha y ya no eran niños, ¿no? Eran ya jóvenes. Gustavo Gallegos le pregunta, ¿has tenido algún acercamiento personal a la Dichihuicha o cómo fue que te interesaste y conociste la existencia del ritual? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues yo personalmente no he tenido ningún acercamiento, yo no he presenciado personalmente algún ritual de los 4 caminos, pero justo la cercanía me la dio mi abuelita, que bueno, fue gracias a esta pandemia que yo pude, pues no sé, irle preguntando más sobre estas cosas de curandería, entonces a ella pues no sé, por azares del destino, le tocó construir su casa, que al final quedó construida al lado de un cruce de 4 caminos. Entonces, pues ella vio muchísimas de estos rituales de curación y fue por medio de ella que me fui informando, ¿no? Incluso después me di cuenta que muchas personas de mi familia o pues amigos que también son de esta parte del Istmo conocían del ritual, solo que pues yo no me había aventado a indagar en esto, ¿no? Pero justo ese es como mi acercamiento por medio de mi abuelita principalmente. Y la última pregunta, Diego Garfías le pregunta, en un panorama amplio del ritual, parece, a ver, perdón, le pregunta, ¿se ha observado alguna correlación entre la presencia de estos rituales y aspectos como el origen, distribución, religión de las culturas que lo llevan a cabo? Pues sí, realmente sí está correlacionado con todo eso. Como dije en un principio, pues el origen de las poblaciones que hacen este tipo de rituales es importante porque pues se tiene justo esta idea de la colectividad que a comparación de nosotros pues no está muy presente. Entonces esa idea de hacer como las cosas colectivas, de que cada uno de los miembros se sienta parte de esa comunidad, pues es importante y era religión, ¿verdad? También se relaciona con la religión porque justamente yo estaba haciendo un análisis, ¿no? Que muchas de las personas que viven en el Istmo tienen la religión católica, entonces, pues es justamente esta la principal causa, yo creo que no estén como muy abiertos a hablar de la situación sexual de las personas o incluso de estas cosas como sobrenaturales, ¿no? Porque pues justo es un factor importante porque pues ahí es considerado como un pecado, se hacen tabús, entonces es por eso que las personas se lo guardan. Y pues por otra parte, pues también la cercanía geográfica es importante, ¿no? Porque yo estuve rastreando como en qué pueblos sí había guicha, en qué otros pueblos no se conocía sobre esta enfermedad, en cuáles sí se hacían los 4 caminos, en otros se hacían otro tipo de rituales. Y pues justamente es esta cercanía geográfica que tienen los pueblos, que casi están juntos, los pueblos y ciudades, en donde se realiza este ritual de curación de 4 caminos, ¿no? Incluso también el aislamiento, el grado de aislamiento de estas poblaciones tiene mucho que ver cómo se va transmitiendo su cultura, porque por ejemplo hay ciudades grandes como por ejemplo Salina Cruz, que es justamente el puerto, donde ya difícilmente se conservan este tipo de tradiciones, ¿no? Entonces, pues justo todos estos factores están correlacionados para que existan este tipo de rituales, estos tipos de prácticas y creencias. Espero haber contestado bien la pregunta. Esas son todas para usted. Muchas gracias. Gracias. Las siguientes preguntas son para Benjamín y Andrés. La primera es, ¿qué es la iglesia ayahuasqueña? Sí, bueno, la iglesia ayahuasqueña es un movimiento que nace en Brasil a partir de la iglesia que se llama el Santo Daime, que entra dentro de sus prácticas la utilización de ayahuasca dentro de los ritos de comunión, ¿no? Y bueno, esta iglesia, este grupo ha ido creciendo, ahora está posicionado en varios países de Europa, Estados Unidos y bueno, creo que ya incluso en Asia, en Euroasia como en Rusia, ¿no? Eso.
La siguiente pregunta la realiza Estefanía de Real. Les pregunta, han dicho que la ayahuasca es una sola planta. ¿Pueden ahondar en esto? Ella dice que la ayahuasca curandera es la mezcla de 2 plantas. Sí, sí, existe primero una diferenciación porque, bueno, tanto la planta como el brebaje tienen el nombre de ayahuasca. Dentro del brebaje ayahuasca existen múltiples formas de prepararla con diferentes componentes, siempre la principal, la planta ayahuasca, que es el Bastereopsis capi, es su nombre científico. Y claro, dentro de las recetas se la mezcla con datura, se la mezcla con changropanga, se la mezcla con tabaco, dependiendo de cada comunidad y de cada rito, o sea, más bien de cada funcionalidad que tiene el brebaje, la mezcla es diferente. Ok. Bueno, la última pregunta es de Diego Garcías, es una pregunta 2 en 1. Dice, ¿cuál es el origen de las plantas utilizadas para la producción de ayahuasca? Me refiero a un estudio formal a nivel filogenético. Y luego dice, ¿hay algún estudio formal con pruebas estadísticas donde se analicen los diversos efectos que puede tener en mamíferos el consumo de los compuestos de este brebaje? Sí, bueno, claro, gracias por la pregunta. Bueno, existen 2 componentes dentro de la planta ayahuasca, que son 2 alcaloides, que es la armina y la tetroarmina. Estos 2 alcaloides lo que hacen es actúan en el cuerpo e inhiben la acción de una enzima que se llama aminoácido, monoamino oxidasa, y permiten el ingreso por eso se la mezcla con otras, en el brebaje se la mezcla con otras plantas, porque la planta ayahuasca no tiene un componente psicoactivo, sino que es la mezcla lo que te da este efecto, ¿no? Entonces, en las mezclas con datura o con changropanga, estas plantas tienen DMT, que es el componente psicoactivo, ¿no? Con relación a la segunda pregunta, bueno, existen en realidad bastante información sobre estudios, sobre cuáles son los efectos de la ayahuasca en las personas. Se lo utiliza y hay estudios en tratamientos contra la adicción a las drogas y ¿cómo se llama? Y contra la del depresión alcoholismo también. y contra la depresión. Hay estudios muy interesantes y aquí hay como una polarización, porque había cosas que asustaban a muchos, como que se lo utiliza para el tratamiento de la homosexualidad, tomándolo como una enfermedad, y otros donde se los utiliza para que las personas que están dentro del grupo LGBTI+, pues tengan una mejor aceptación de ellos y claro, y sean felices, ¿no? Entonces, claro, como dice Andrés, funciona tanto como un antidepresivo y bueno, para otras cosas que quién sabe cómo llegaron a eso. Claro, creo que un buen antecedente para andar ahí es la International Plant Medicine Company, que es como la empresa que más se ha esforzado por obtener la patente sobre la ayahuasca, ¿no? Y es la que tiene como estudios un poco más profundos. Gracias por las aclaraciones. Bueno, no hay más preguntas para ninguna otra mesa. Así es que si quieren dar inicio al cierre. Claro. Sí, gracias. Bueno, al final, el principio de la mesa se nos cayó la transmisión de Zoom, pero pues ahorita estamos intentando recuperar pues más bien lo que perdimos.
Y al principio teníamos la participación de Ángela, de quien vamos a presentar su semblanza. Ángela Cecilia Echeverría Flores es socióloga egresada de la Universidad de Buenos Aires y actual maestranda en investigación social en la misma institución, amplia experiencia de investigación académica integrando equipos de estudio culturales y de género en Argentina. Sus áreas de investigación se relacionan con las manifestaciones de religiosidad popular y las prácticas de sanación populares, incluyendo la dimensión política, las perspectivas de género y los aportes decoloniales. Su trabajo de investigación de grado denominado Reconfiguraciones históricas del rol de Machi y los actuales procesos de repolitización en las comunidades mapuches de Guaymapú fue presentado en congresos en Argentina y Perú. Actualmente se encuentra desarrollando el trabajo de investigación correspondiente a la tesis de maestría denominada Curanderas y curanderos del norte de Chile y la construcción de una identidad comunitaria a través de las prácticas de salud popular. Bueno, nos parece sumamente importante que una persona como Ángela nos haya podido dirigir la mesa de curandería, ya que pues presenta bastante experiencia en el campo y justamente no queríamos dejar pasar que aunque este coloquio era dedicado a estudiantes, personas como Ángela y los demás moderadores que ya llevan una trayectoria en los distintos temas, pues pudieran compartir con nosotros y nosotras toda su experiencia. Al principio Ángela nos compartía un par de palabras para inaugurar. No se pudieron apreciar bien en el primer video, así que le vamos a agradecer si nos puede compartir de nuevo las palabras y poder cerrar con esto y luego posteriormente invitarlos a la siguiente mesa. Ángela, por favor. Ok. Bueno, reitero las gracias a la comisión organizadora por esta invitación a moderar esta mesa y a todos los ponentes. La verdad que ha sido un placer poder compartir este espacio con colegas investigadores en estas mismas temáticas. Mis palabras de inicio y que creo que también funcionan a modo de cierre de esta mesa, en tanto conjugan varias cosas que se han mencionado a través de estas 2 horas, se relaciona con lo siguiente. Mi pregunta inicial es, ¿por qué son importantes los estudios sobre curanderismo en nuestra región? El curanderismo o curandería implica una serie de prácticas y saberes en torno a la sanación integral de los seres humanos. Acercarnos a estas prácticas de salud popular implica conocer, comprender y considerar cómo los sujetos y sus comunidades conciben el mundo, la vida y la muerte, y cómo se componen y construyen las relaciones identitarias y comunitarias en todas las áreas geográficas de influencia. Podemos encontrar en aquellos componentes mágicos religiosos propios de las prácticas curativas tradicionales, evidencias de la vitalidad de los conocimientos de los pueblos originarios y las diversas formas en que se configura la religiosidad popular en nuestros diversos pueblos latinoamericanos. En este sentido, retomo lo dicho por Roberto Campos Navarro, médico y antropólogo mexicano con amplia experiencia en estudios sobre curanderismo y prácticas terapéuticas tanto en México como en Chile, en torno a la vitalidad y permanencia de tales prácticas. El autor señala que los conceptos y prácticas médicas populares se mantendrán con escasas modificaciones en el tiempo, porque la historia medicinal de nuestros pueblos, en un amplio sentido, abarca todos los recursos humanos y materiales disponibles, desde curanderos, madres de familia, herbolaria medicinal y farmacopea popular, mostrando que nuestras sociedades hacen uso de todo recurso que tenga utilidad y eficacia. Se mencionó que mis estudios sobre curanderismo incluyen la dimensión política de estas prácticas y las perspectivas de género. ¿A qué me refiero con dimensión política? A que las prácticas de salud popular de curanderas y curanderos están en estrecha relación con la construcción y reproducción de identidades comunitarias, con dinámicas curandero-paciente-comunidad diversas y que presentan continuidades y rupturas. En este sentido, los curanderos influyen en la reproducción del tejido social comunitario. Las prácticas solidarias o sistema de reciprocidad existentes entre curanderos y pacientes, así como entre vecinos, están plasmadas en los distintos tipos de intercambio solidario, ya sea trueques o relaciones de compadrazgo, que guardan relación con la reproducción de la vida y la construcción de identidades y comunidad. Por otra parte, ¿por qué incluir perspectiva de género en estos estudios? Porque tales perspectivas nos permiten entender cómo interactúan curanderos, curanderas y pacientes bajo ciertas dinámicas de género.
Generalmente, aquellas mujeres curanderas son quienes sostienen prácticamente las unidades domésticas y han recibido su formación en medicina tradicional a través de la transmisión oral de conocimientos, con niveles de escolaridad generalmente primarios. Algunos incluso, debido a los contextos asimétricos de dominio masculino en espacios rurales y urbanos, pueden haber sido víctimas de violencia física, psicológica y simbólica. Ejemplos de ellos encontramos en los múltiples casos de violencia doméstica o la utilización de ciertos dispositivos de deslegitimación de su rol, asociando sus prácticas con la brujería o de sus propias identidades con lo demoníaco. Podemos encontrar además en algunas áreas una predominancia de mujeres curanderas y la existencia de curanderos de género no binario e identidades sexuales homosexuales o asexuales relacionados con prácticas ascéticas. Si hablamos sobre el etnoterritorio y las problemáticas socioambientales en relación a los curanderos, vemos que la relación de dependencia económica en la que se encuentra nuestra región, con una extracción agresiva y constante de materias primas, es uno de los mayores problemas. Sabemos de diversos problemas socioambientales como resultado del neoextractivismo, ya sea de la pequeña y gran minería, la instalación de centrales hidrocarbo y termoeléctricas, la plantación extensiva de especies no nativas y la agricultura de exportación, entre otros proyectos. Como consecuencia, muchas de estas comunidades sufren desabastecimiento de agua, tierras y plantas medicinales, así como aparecen nuevos tipos de enfermedades, dolencias y afecciones producidas por esta contaminación, por la falta de recursos hídricos y como la falta de espacios cultivables, factores que sin duda afectan las prácticas de las y los curanderos. A partir de ello, y para cerrar, considero que como cientistas sociales debemos orientar nuestros esfuerzos en aprender y revalorizar la importancia de estas experiencias no hegemónicas, que provienen de diversas regiones y tradiciones del mundo, que están informadas por otras cosmovisiones y por otros universos simbólicos, por otras maneras de ver la vida, la naturaleza y concebirla. Para todo esto necesitamos generar otras formas de conocimiento, porque el conocimiento eurocéntrico de las ciencias sociales fue construido para no valorizar estas prácticas y experiencias. En concordancia con lo que menciona Silvia Rivera Cusicanqui, nuestra mirada debe ser una contribución a la descolonización de la medicina, revalorizando los conocimientos ancestrales como parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Gracias por repetirnos las palabras que por cuestiones de la transmisión no se habían apreciado bien. Y bueno, como sea, como inauguración o como cierre, quedaron perfectas. Gracias por compartirlo. Creo que queda muy bien para cerrar esta mesa. Muchas gracias a las ponentes y a los ponentes porque también nos comentaron a lo largo de sus presentaciones en esta mesa que han estado siguiendo las transmisiones de las mesas anteriores. Les agradecemos mucho eso, agradecemos su comprensión respecto a los temas de esta virtualidad que nos azota y no nos deja de pronto continuar bien con el coloquio. Se los agradecemos mucho y pues no perdemos la oportunidad de invitarlos a la siguiente mesa que comienza a las 5, ¿sí? A las 5 y bueno, es la última mesa del coloquio, entonces los esperamos en un rato y muchas gracias a todos. Bye. Gracias a ustedes. Bye. Muchas gracias por sus participaciones y por estar aquí acompañándonos. Esperemos que puedan sintonizarnos a las 5 de la tarde para dar cierre a este coloquio. Y les agradezco a todos y a todas. Muchas gracias a todos, un gusto. Muchas gracias. Gracias. Un gusto igual. Gracias.